Bienvenidos al taller de Petrinchi. En el video anterior hice la prueba más popular que le hacen a una ducha eléctrica en algunas ferreterías. Coloqué una bombilla en serie a una resistencia de ducha eléctrica, cuya potencia es de más de 3400 vatios, sin que el cable del circuito serie se quemara. Ese cable es número 12. Y sin que se saltara el breaker térmico. Pero, ¿cómo es posible que no se haya quemado ese cable tan delgado y no se saltara el breaker térmico? La respuesta la veremos a continuación. Inicialmente voy a medir la corriente que necesita únicamente la bombilla para poder hallar su valor ohmico. Entonces voy a colocar el multímetro en la escala de corriente alterna. Como vemos, nos muestra 0.47 amperios. Aquí ya cuento con dos datos que necesito para hallar el valor ohmico de la bombilla. La resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces tenemos 118 voltios sobre 0.47 amperios, dando como resultado 251 ohmios. Ahora pasemos a la resistencia de la ducha, a la cual no le voy a hacer el mismo trato. Simplemente voy a tomar la lectura directamente con el multímetro, ubicándolo en la pequeña escala de ohmios. Como podemos apreciar, esta resistencia es de 4.4 ohmios. Sin duda, el valor de esta resistencia es muy pequeño. Para saber qué corriente consume esta resistencia así solita, conectándola directamente a 118 voltios, tengo que dividir ese voltaje entre el valor ohmico de la resistencia. La corriente es igual a 118 voltios sobre 4.4 ohmios, dando como resultado 26.8 amperios. Es una corriente bastante considerable. Sin embargo, ¿qué sucede eléctricamente cuando conectamos la resistencia en serie a la bombilla y las alimentamos con 118 voltios? ¿Por qué solo prende la bombilla y la resistencia no calienta? ¿Por qué la corriente es igual a la que consume la sola bombilla? Ya tenemos los valores ohmicos de la bombilla y la resistencia, así como el valor de la corriente que cruza por todo este circuito. Ingredientes ideales para calcular la caída de tensión en cada uno de estos elementos. En un circuito serie siempre vamos a encontrar lo que denominamos divisor de voltaje, lo que quiere decir que el valor de la fuente va a ser repartido entre los elementos de dicho circuito, de acuerdo al valor ohmico de cada uno de estos elementos. En este caso son 118 voltios que serán repartidos entre la resistencia y la bombilla. Esto es muy sencillo. El voltaje es igual al valor ohmico por la corriente. Entonces tenemos que el valor ohmico de la bombilla es 251 ohmios. Y la corriente de todo el circuito es de 0.47 amperios. Teniendo así que la caída de tensión de la bombilla es 251 ohmios por 0.47, dando como resultado 117.9 voltios. Para saber el valor de la tensión que hay en la resistencia, hacemos la misma operación, sino que tomamos el valor ohmico de dicha resistencia, 4.4 ohmios por 0.47 amperios, dando como resultado 2 voltios. En un circuito serie, el componente que tendrá mayor voltaje es el que tiene un mayor valor ohmico. Por esta razón, la resistencia de la ducha no se va a activar en el circuito serie, debido a que su valor es de 4.4 ohmios. No va a tener el voltaje suficiente para su funcionamiento. Esta resistencia se comporta básicamente como un conductor eléctrico normal. Por esta razón es que yo digo que la prueba que le hacen a las duchas es innecesaria, ya que esta no nos asegura si la resistencia va a calentar el agua o no. En algunas ocasiones entregan la ducha probada de esa forma y cuando la instalan no calienta la resistencia debido a algún defecto de fábrica. Sin embargo, son cosas que suelen pasar. Ahora, ¿qué pasaría si esa prueba se hace colocando los elementos en paralelo? En un circuito paralelo, el elemento de menos valor ohmico
es por donde pasará la mayor cantidad de corriente del circuito. Recordemos que en el circuito paralelo el voltaje de la fuente va a ser el mismo en cada uno de los elementos que lo componen. En este circuito, la corriente total se divide en cada una de las ramas. De acuerdo al valor óhmico de cada uno de los elementos, será también el valor de la corriente que pase por estos. Entonces, si tenemos la resistencia en paralelo a la bombilla y conectamos este circuito a 118 voltios, la corriente que pasa por la resistencia será 118 voltios divididos en 4.4 ohmios, que es el valor de la resistencia. Esto nos da como resultado 26.8 amperios. La corriente que pasa por la bombilla será 118 voltios sobre 251 ohmios, dando como resultado 0.47 amperios. La corriente total del circuito sería 0.47 amperios más 26.8 amperios, resultando 27.27 amperios, una corriente muy superior a la del circuito en serie que vimos anteriormente. Esta sí sería una buena forma de probar una ducha cuando la están vendiendo, aunque el vendedor tendría que tener un circuito así para hacerlo, con un breaker independiente a 40 amperios, conductores eléctricos calibre número 10 AWG. Esto es para el caso de probar duchas monofásicas, aunque también tendría que llenar la ducha con agua antes de hacer la prueba. Pero claro, siempre se van a limitar haciendo la prueba con el circuito serie. Una prueba que, como hemos visto, no nos asegura que la ducha caliente el agua o no. La única forma en que sabemos si funciona o no es cuando la usamos por primera vez. Y así es como he develado el truco de esta prueba eléctrica. Hasta aquí el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase, active la campana de notificaciones, recuerde que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.